año 2010, en la ciudad de Atlanta, se reunieron en un sábado más de 70,000 adventistas de todas partes del mundo para escuchar el sermón inaugural del nuevo presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Ted Wilson. Yo tuve el privilegio de estar presente allí y a medida que escuchaba su sermón me salían lágrimas de los ojos al ver cómo llamaba a la iglesia a un reavivamiento y una reforma, y cómo en su sermón enfatizó en una forma cortés pero firme que la iglesia adventista tiene una relevancia especial para el mundo cristiano en este tiempo. Tiene una verdad presente y llamó a la iglesia a regresar una vez más a sus raíces, que regresáramos a nuestro mensaje y regresáramos a nuestra misión. Literalmente, yo no soy una persona muy emocional, toma mucho para que me salgan lágrimas, pero debo admitir que en esa conferencia general me salieron lágrimas al escuchar a nuestro dirigente máximo terrenal, porque el celestial es Jesús, hablando de esa manera a nuestra iglesia. Y por lo tanto, en nuestro tema de esta noche, yo quiero comenzar formulando algunas preguntas. ¿Por qué existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué nos diferencia de las demás iglesias? ¿Debemos acaso nosotros predicar el mismo mensaje que predican las otras iglesias protestantes? ¿Será que la iglesia adventista tiene un mensaje distintivo y especial para este tiempo? Creo que la respuesta a estas preguntas se halla en una cita que viene del libro El Evangelismo, página 165, a donde la sierva de Dios habla de una doctrina que la iglesia adventista es la única iglesia que tiene esta doctrina correctamente enseñada. La doctrina del santuario. Dice la sierva del Señor: la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es decir, nadie puede entender la teología de la iglesia adventista sin entender la ministración de Cristo en el santuario. Ahora, para comenzar, quiero mencionar 5 funciones de Jesús en el santuario celestial y también incluye su obra en la tierra. 5 funciones en el plan de la salvación que se revelan en el santuario hebreo. Ahora, en el santuario había varios sitios claves. En primer lugar estaba el campamento. Yo sé que muchas veces no incluimos el campamento como parte del santuario, pero no podemos estudiar el santuario sin estudiar en primero el campamento. Es decir, tenemos el primero el campamento, luego tenemos el atrio, luego tenemos el lugar santo y finalmente tenemos el lugar santísimo. Pero la ministración no terminaba en el lugar santísimo, porque después de concluir la obra en el lugar santísimo, el sumo sacerdote salía de nuevo al atrio, a donde se encontraba el macho cabrío Azazel, y el sumo sacerdote tomaba los pecados que habían sido depositados en el curso del año en el santuario y colocaba la responsabilidad final sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y para ese tiempo quedaba limpio el santuario y quedaba limpio también el pueblo. Así que podríamos decir 5 pasos en la ministración de Cristo en el santuario: su ministración en el campamento, su ministración en el atrio, su ministración en el lugar santo, su ministración en el lugar santísimo, concluye su obra allí, luego regresa al atrio que representa la tierra y allí coloca los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora quiero mencionar cuáles son las funciones de Cristo en cada uno de esos pasos que encontramos en el santuario. Hablemos en primer lugar del campamento. La ley de Dios, mis hermanos y hermanas, exige absoluta perfección.
La ley dice, obedéceme perfectamente y vive. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los presentes le pueden ofrecer a la ley lo que la ley exige? ¿Hay alguien aquí en esta noche que le puede ofrecer a la ley la perfección que la ley exige? ¿Alguien quiere levantar la mano? Si alguien hubiera levantado la mano, sería su primer pecado, porque están mintiendo. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es decir, la ley exige absoluta perfección. Nadie en el planeta Tierra le puede ofrecer a la ley lo que la ley exige. Ahora escuchen bien, por esa razón el Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir su vida perfecta. Jesús vino a esta tierra para vivir la vida que la ley nos exige a nosotros. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir en nuestro lugar. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a tejer un manto perfecto de justicia. Cada acto de obediencia a la ley de Dios por parte de Jesús fue un hilo que Él le agregó al manto perfecto de justicia. Y cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, Jesús le puso el último hilo al manto perfecto de justicia. Jesús había vivido la vida que la ley nos exige a nosotros. Y la había vivido para cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Escuchen, hermanos y hermanas. Generalmente cuando estudiamos el santuario comenzamos en el atrio, en el altar. No. Antes de sacrificar el cordero, tenían que certificar que el cordero no tenía defecto. El hecho de que el cordero no tenía defecto es la vida perfecta de Cristo Jesús. Jesús primero tenía que vivir la vida que nosotros debemos vivir en nuestro campamento, en nuestro medio. Es decir, en el campamento tenemos la vida perfecta de Cristo Jesús, en favor de todos los seres humanos. Luego nos movemos al atrio. En el atrio el Señor Jesucristo muere. Ahí está el altar del sacrificio. Ahora fíjense que Jesús no solamente tenía que vivir la vida que la ley exige en nuestro lugar. Alguien tenía también que pagar la carga de pecado que yo tengo. Porque la ley dice, obedéceme perfectamente y vive. Pero si no obedeces perfectamente la ley, tienes que ¿qué? Tienes que morir. Así que no era suficiente que Jesús viniera a vivir la vida que nosotros debemos vivir. El Señor Jesucristo tenía que venir a morir la muerte que nosotros debemos morir por haber quebrantado la ley de Dios. Y Jesús murió por todos los pecados de todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, en el campamento y en el atrio, el Señor Jesucristo vivió la vida que la ley nos exige a nosotros y sufrió la muerte que la ley nos exige por ser pecadores. Jesús vivió por todos los seres humanos y Jesús murió también por todos los seres humanos. Y luego nos movemos a la obra de Cristo en el lugar santo. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo perdonó los pecados de todos los pecadores en la cruz? ¿Saben que cuando yo pregunto eso, la mayoría de las personas, inclusive en la iglesia adventista, dicen, sí, en la cruz el Señor Jesucristo perdonó los pecados? Escuchen bien, mis hermanos y hermanas. En la cruz el Señor Jesucristo no perdonó los pecados. En la cruz el Señor Jesucristo hizo provisión para perdonar los pecados. La Biblia dice que el perdón es algo individual, no es algo corpóreo. La Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que la obra de Cristo en el lugar santo, ahora como intercesor, es aplicar su vida y aplicar su muerte a aquellas personas que vienen a Él arrepentidos, confesando sus pecados y confiando en la vida y en la muerte de Cristo en su favor.
Y cuando yo me arrepiento, y el arrepentimiento viene de Dios, dicho sea de paso, la Biblia dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y cuando yo confieso mi pecado y le digo al Señor Jesús, que eres mi intercesor, Señor, yo soy un miserable pecador, yo no merezco tu gracia, yo merezco la destrucción, yo merezco la muerte, pero Señor Jesús, yo creo que tú viviste la vida que la ley me exige a mí, yo creo que tú moriste la muerte que la ley me exige a mí, Señor Jesús, yo confío en ti. En ese momento Jesús en el lugar santo intercede por mí y me pone a mi cuenta su vida y su muerte, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Soy acepto en el amado. Esa es la obra que ha estado haciendo Jesús. Jesús en el lugar santo está recibiendo clientes individuales para aplicar los beneficios de su vida y su muerte a personas que vienen a Él arrepentidas, personas que vienen confesando sus pecados y confiando en los méritos de Cristo Jesús. En el servicio del santuario en el Antiguo Testamento, durante todo el curso del año, los pecados entraban al santuario. El pecado se colocaba sobre la cabeza del animal, luego el sacerdote tomaba la sangre, introducía la sangre en el santuario. De esa manera, los pecados eran transferidos del pecador a la víctima y a través de la víctima al santuario por la intercesión del sacerdote. Es decir, durante el curso del año, el santuario se llenaba, se contaminaba, porque entraba al santuario por la sangre el pecado. Y por lo tanto el santuario quedaba contaminado. Ahora, ¿saben? Hay personas que dicen, muchos adventistas inclusive, dicen, nosotros los adventistas nunca tenemos seguridad de salvación. Porque nosotros creemos que cuando confesamos nuestros pecados entran allá al santuario y están registrados en el santuario y contaminan el santuario. Escuchen bien, mis hermanos, cuando yo me arrepiento, cuando confieso mis pecados, cuando confío en Jesús, yo ya no tengo que preocuparme, porque en ese momento yo puedo tener la seguridad de perdón, puedo tener la seguridad de salvación. Ahora el problema lo tiene el santuario. Y aquellas personas que dicen que no pueden tener seguridad de salvación porque el pecado entra al santuario, déjenme decirles una cosa, mejor es que tengan los pecados en el santuario, porque si no están en el santuario, están aquí. Nuestra mayor seguridad es entrar al santuario por la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento, a través de la confesión, confiando en los méritos de Jesús. Nuestros pecados entran al santuario, pero los pecados son pecados perdonados que están en el santuario. Esa es la obra que hace Cristo en el santuario. El Señor Jesucristo intercede por individuos. Ustedes conocen lo que dijo el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que desde el día del Pentecostés en adelante, el Señor Jesucristo está ministrando en el santuario, recibiendo individuos que se arrepienten, confiesan su pecado y confían en Jesús. Y Jesús los representa ante el Padre, son aceptos en el amado, y Dios los acepta como si nunca hubieran pecado. Pero el problema es que el santuario se contamina. Y por esa razón llega el momento en que es necesario purificar el santuario. Y esa obra de purificar el santuario de los pecados que entraron allí al santuario por la sangre, el pecador no tiene que preocuparse porque entraron a través del arrepentimiento, la confesión, puede tener seguridad de salvación, pero los pecados igual están en el santuario, igual contaminan el santuario. Llega el momento en que hay que purificar el santuario. ¿Y dónde se realiza esa obra de purificar el santuario? Esa obra de purificar el santuario se realiza, ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario. ¿Me están entendiendo hasta ahora lo que hemos estado estudiando? En el lugar santísimo del santuario. El propósito del lugar santísimo es purificar el santuario de los pecados que entraron allí. Es decir, en el servicio diario el pecado va del pecador a la víctima al santuario. En el día de expiación, en el lugar santísimo, los pecados se mueven en la dirección contraria. Se mueven del lugar santísimo allá al atrio, a donde se encuentra el macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás, el originador e instigador del pecado, el que últimamente es responsable
por el pecado. Ahora, con esto en mente, ¿les quedaron claros los 5 pasos? Con esto en mente, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la verdad presente? De todas estas etapas de la obra de Jesús, su obra en el campamento, su obra en el atrio, su obra en el lugar santo, su obra en el lugar santísimo, su obra final otra vez en el atrio, ¿cuál de estos aspectos podríamos llamar la verdad presente, la verdad para hoy? Hermanos y hermanas, no es complicado. En cada época la sierva de Dios dice que hay una verdad presente. Cuando Jesús vino a esta tierra, la verdad presente era que Jesús había venido a vivir la vida como el Cordero de Dios, una vida sin mancha de pecado. Y así lo introdujo el predicador Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, la muerte de Cristo era la verdad presente para ese momento. En el día del Pentecostés, la verdad presente era que ahora Jesús iba a tomar su vida y su muerte y se los iba a aplicar a los que vinieran a Él arrepentidos al santuario. Ahora yo pregunto, ¿dónde está el Señor Jesucristo hoy? El lugar donde está Jesús hoy es en el lugar santísimo del santuario. Si queremos saber qué es verdad presente, qué debemos estar predicando, debemos predicar dónde está Jesús ahora y qué está haciendo Jesús ahora. Porque la verdad presente se centra en Jesús, y donde está Jesús y lo que está haciendo Jesús es lo que nosotros debemos predicar. Debemos predicar el mensaje del lugar santísimo. Ahora, no me entiendan mal. No habría obra del lugar santísimo sin los primeros pasos. ¿Jesús podría hacer su obra en el lugar santísimo si no hubiera vivido su vida perfecta? No. ¿Podría Jesús presentarse en el lugar santísimo para purificar el santuario si no hubiera derramado su sangre? No. ¿Puede Jesús presentarse para purificar el santuario si el Señor Jesucristo no metió los pecados al santuario por medio de su sangre de esos individuos que venían a Él arrepentidos? No. Los primeros pasos todos son esenciales e importantes, pero todo debe verse en el contexto del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Su vida perfecta debe verse a la luz del lugar santísimo. Su muerte debe verse a la luz del lugar santísimo. Su intercesión debe verse a la luz del lugar santísimo. Porque la verdad presente es a dónde está Jesús y qué está haciendo Jesús ahora mismo en este tiempo. Los orígenes de la llamada verdad presente se remontan a la experiencia del gran conflicto que comienza en el huerto del Edén. Bohr, en Gemas de la verdad presente, inicia mostrándonos que el mandato del árbol prohibido no fue una instrucción absurda o arbitraria, sino un claro y conciso reflejo de lo que significa vivir en armonía con la ley divina. Tú tienes que vivir una vida en perfecta armonía con mi ley para continuar viviendo. El día que tú desobedezcas mi ley, obedece y vivirás, desobedece y morir. Esta directriz no solo subraya la trascendencia del lamento humano al pecar, sino que establece el fundamento de la necesidad de un Salvador, algo que subraya al conectar este mensaje inicial con la encarnación en Juan 1. Todas las cosas por él fueron hechas, el creador de Adán y Eva fue Cristo Jesús. Aquí radica la raíz de la verdad presente, la comprensión clara y contemporánea de que la ley de Dios, su santidad y la necesidad del Redentor convergen poderosamente en Cristo, quien no vino a abolir, sino a fundamentar la ley en nuestra humanidad caída. Al extender este escenario bíblico, retrata un preludio cósmico en que el triunfo de Cristo sobre Satanás se establece desde los albores de la rebelión, en el proceso de la guerra. En el proceso de la guerra, el Cristo te va a dar un golpe mortal en la cabeza, afirmando que a pesar del aparente dominio del mal, la simiente prometida vencerá. Esta perspectiva encuadra el mensaje adventista en una narrativa teológica donde la ley no es un simple código moral, sino la cuerda que conecta la caída del hombre con la victoria final a través de Cristo. Así, revela que la verdad presente no es una doctrina de época, sino una revelación integral que toca el origen del pecado, la necesidad del juicio, la redención y el conflicto cósmico completo. Este marco teológico desemboca en una aplicación práctica que no puede considerarse opcional, la observancia del sábado como sello distintivo del remanente fiel. Sostiene que cambiar el día de reposo no es una simple reforma litúrgica, sino un ataque directo a la autoridad de Dios y una puerta a la apostasía espiritual. En su mensaje, que es la verdad presente, difunde una advertencia fuerte:
Quienes quieran domesticar la ley para ajustarla a corrientes culturales muestran señales de apartarse del pacto divino. Pero más que un precepto legal, la observancia del sábado es un símbolo de adoración revelacional, un pacto perpetuo entre el Creador y su pueblo que refleja quién es Dios, cómo se relaciona con la humanidad y hacia dónde nos lleva la historia final. La verdad presente también abarca el mensaje del juicio investigador, que según Bohr comenzó en 1844. Este juicio no es un acto temido, sino una invitación a la claridad y la justicia divina, una oportunidad para que la ley de Dios sea magnificada como lo expone con vehemencia. Él expresa que la Iglesia remanente está llamada a proclamar que este juicio no tiene como fin condenar a los que aman a Cristo, sino reafirmar su fidelidad, fortalecer el carácter redimido y preparar a los creyentes para el encuentro final con Jesucristo. En un mundo proclive a ideas esotéricas y experiencias emocionales, Bohr lanza una advertencia contundente contra la falsa espiritualidad mística que no se sustenta en la Escritura y puede destruir la estructura doctrinal del pueblo remanente justo antes del cierre de la puerta de la gracia. Según el pastor, este tipo de engaños trabaja en silencio, tal como lo profetizó Elena de Guay al nombrar el alfa y omega de la apostasía, y hoy puede manifestarse en estéticas religiosas vacías que aparentan ser espirituales, pero realmente erosionan el mensaje del juicio, el sábado y la justicia de Cristo. Insiste en que la verdad presente es una experiencia vital, algo más que el conocimiento intelectual, es la luz que alumbra el corazón y la conciencia de la Iglesia en esta hora tenebrosa y decisiva de la historia. Hacia el final del capítulo introductorio de su libro, él lanza un clamor: sea alumbrado con la luz maravillosa que Dios envía a cada uno de sus hijos. Así, lo que hace diferente este mensaje actual es su conexión intrínseca con cada creyente, llamando a una comunión transformada mediante la justicia imputada de Cristo y la obediencia voluntaria a la ley de Dios. Se trata de un llamado a vivir no según el ritmo del mundo, sino conforme a la voluntad de Dios que trasciende a la cultura y al tiempo. Esta invitación converge en una misión global: proclamar el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 12, hasta los confines de la tierra, con un mensaje que promueve el juicio, el llamado a temer a Dios, a glorificarlo y a adorar al Creador porque la hora del juicio ha llegado. Bohr recomienda que esta misión no sea emprendida a medias, sino completa, clara y valiente, aun bajo amenazas y persecuciones. El propósito principal es impedir que el propio pueblo de Dios se aparte de la fe. Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar. Enfatiza que los creyentes deben ser formados con integridad, enseñados a resistir tentaciones, perseguidos por fidelidad, sin desanimarse. Todo este panorama conduce a una espiritualidad práctica que se traduce en vida devocional diaria, decisiones éticas basadas en el carácter de Cristo, dedicación al estudio bíblico, proclamación profética, y un testimonio coherente que desafía las corrientes culturales y espirituales que buscan opacar la luz de la verdad. La verdad presente no se confina a estudios formales o debates académicos, es una invitación a que cada miembro de la Iglesia sea luz en medio de la oscuridad, reflejando en su carácter la justicia de Cristo mientras espera con esperanza su venida inminente. La verdad presente se arraiga también en la comprensión del santuario celestial, un tema central para entender la obra intercesora de Cristo y su relación con la humanidad pecadora. Resalta que el santuario terrenal fue un símbolo, una sombra de la realidad celestial, y que todo su sistema ceremonial apuntaba a la obra de Cristo como sumo sacerdote. El sacrificio del Cordero representaba la expiación del pecado, pero era incompleto sin el ministerio continuo en el lugar santo y sin la purificación final del santuario en el lugar santísimo. Según esta purificación, prefigurada en el día de la expiación, es una representación profética del juicio investigador iniciado en 1844, cuando Cristo entró en la última fase de su ministerio sumo sacerdotal. En este tiempo, el pueblo remanente es llamado a vivir en completa entrega, sabiendo que el cielo está revisando los registros de sus vidas, no para descubrir algo que Dios no sepa, sino para vindicar públicamente el carácter de los redimidos y mostrar la justicia de Dios ante el universo. Esta realidad, dice Bohr, imprime un sentido de urgencia y seriedad en la fe, alejando a la Iglesia de toda frivolidad espiritual y de la falsa seguridad que predican muchas corrientes cristianas populares. De hecho, el santuario no es solo un tema doctrinal,
sino un mapa espiritual que enseña cómo Dios salva al hombre del pecado y lo restaura a la comunión original. Así como el pecador debía reconocer su culpa, colocar las manos sobre el sacrificio y confiar en que la sangre lo limpiaría, hoy cada creyente debe confesar sus pecados, aferrarse a Cristo como su único mediador y dejar que su justicia cubra su vida. Pero el proceso no termina allí, debe haber una experiencia de transformación que lleve a reflejar el carácter divino. Esta dimensión es vital para la verdad presente, porque evita que el Evangelio sea reducido a un mero acto legal y lo convierte en una experiencia vivificante que restaura la imagen de Dios en el corazón humano. La fe que no produce obediencia no es fe genuina, el amor que no inspira lealtad a la ley es solo sentimentalismo religioso. En su predicación, conecta este tema con la necesidad de una última generación fiel que viva en completa armonía con la voluntad de Dios, demostrando al universo que la gracia divina puede capacitar al ser humano para vencer el pecado, aun en las peores circunstancias de la historia. No se trata, como algunos malinterpretan, de que esta generación se salve por sus méritos, sino de que sus vidas se convierten en una evidencia del poder transformador de Cristo. Por eso insiste en que la verdad presente no puede disociarse de la santificación, no es solo un mensaje para informar, sino para reformar y renovar. En los últimos días, cuando la crisis del decreto dominical se intensifique, la lealtad a Dios será puesta a prueba de manera definitiva, y solo aquellos que han experimentado la justicia de Cristo como una realidad viva permanecerán firmes. Para Bohr, esta es la razón por la que el mensaje de los tres ángeles tiene tanta relevancia hoy, porque prepara a un pueblo que refleje el carácter del Cordero en medio del conflicto final. A partir de este enfoque, denuncia con valentía la corrupción espiritual que penetra silenciosamente en la Iglesia. Él menciona que Satanás siempre ha trabajado infiltrando mensajes que parecen inofensivos pero que socavan las verdades fundamentales. Así fue en tiempos de Israel, cuando el pueblo adoptó costumbres paganas disfrazadas de devoción, y así será en los últimos días, cuando ideas humanistas y místicas, disfrazadas de nueva espiritualidad, buscarán diluir las doctrinas distintivas del remanente. Una de esas estrategias es relativizar la ley de Dios, presentándola como anticuada o innecesaria bajo la gracia. Otra es exaltar experiencias emocionales por encima del estudio bíblico profundo, generando un cristianismo superficial, dominado por la cultura del entretenimiento y carente de discernimiento profético. Bohr ve en estas tendencias la antesala de la apostasía omega profetizada por Helena de Guay, un movimiento interno que procurará derribar los pilares de la fe adventista, especialmente la verdad del santuario y del juicio celestial. Por eso insiste en que el pueblo de Dios debe aferrarse a la palabra y al testimonio inspirado, rechazando toda enseñanza que no esté sustentada en así dice Jehová. En su visión pastoral, la verdad presente también es un mensaje de esperanza y consuelo. Recalca que, aunque el tiempo del fin está marcado por pruebas, engaños y persecuciones, Dios no deja a su iglesia sola. El mismo Cristo que purifica el santuario está intercediendo por cada creyente, enviando su Espíritu Santo para fortalecer a su pueblo y sellarlo para el día de la redención. La obra del sellamiento es el proceso por el cual el Espíritu imprime el carácter de Cristo en los suyos, capacitándolos para permanecer fieles cuando ya no haya mediador en el cielo. Esta esperanza no es para infundir miedo, sino confianza, pues muestra que la salvación es obra de Dios desde el principio hasta el fin. Lo único que se pide al creyente es una entrega total y continua, una fe que se aferre a la justicia de Cristo como su única seguridad. Relaciona esta preparación espiritual con la misión global de la Iglesia. Para él, aceptar la verdad presente implica también proclamarla con valentía. No se trata de guardar el conocimiento para uno mismo, sino de llevar el mensaje de los tres ángeles a todo pueblo, tribu, lengua y nación. La Iglesia remanente tiene la responsabilidad de advertir al mundo acerca de la inminente caída de Babilonia,
de desenmascarar el sistema de engaños que unirá a las potencias religiosas y políticas en la rebelión final contra Dios. Esto incluye señalar con claridad el papel del falso día de adoración, el domingo, como la marca de la bestia que será impuesta por la fuerza. Aunque este mensaje sea impopular y provoque oposición, Bohr afirma que es un acto de amor proclamarlo, pues solo quienes escuchen y respondan podrán escapar del juicio que vendrá sobre el mundo. La proclamación de la verdad presente, entonces, es tanto una misión profética como una obra de misericordia. En sus sermones sobre Daniel y Apocalipsis, Bohr expone además cómo las profecías históricas confirman la identidad de la Iglesia remanente y su mensaje. Al estudiar las bestias de Daniel 7 y Apocalipsis 13, demuestra la continuidad de los poderes que han perseguido al pueblo de Dios a lo largo de la historia y cómo ese patrón se repetirá en el futuro cercano. Según Bohr, entender correctamente estas profecías protege a los creyentes de ser engañados por interpretaciones populares que minimizan el conflicto final y presentan una falsa paz mundial. Para él, la profecía no es un simple ejercicio intelectual, sino una herramienta para fortalecer la fe y preparar al pueblo para lo que viene. Ignorarla es exponerse a ser arrastrado por el torbellino de confusión que caracterizará los últimos días. A lo largo de toda su enseñanza, mantiene un equilibrio claro. Por un lado, proclama con firmeza las advertencias proféticas y llama a la fidelidad a la ley de Dios. Por otro, subraya que la base de todo es el Evangelio eterno, la gracia salvadora de Cristo que transforma el corazón. Para él, separar la ley del Evangelio es tan peligroso como confundirlos. La ley muestra nuestra necesidad de un Salvador. El Evangelio nos da el poder para obedecerla. Este equilibrio es el núcleo de la verdad presente, un mensaje que no solo informa al intelecto, sino que cambia la vida, que no solo advierte sobre el juicio, sino que ofrece salvación, que no solo denuncia el pecado, sino que muestra el camino a la victoria. Vivir en la verdad presente significa caminar diariamente con Cristo, estudiando su palabra, orando sin cesar, testificando a otros y manteniendo los ojos fijos en la gloria venidera. Es vivir con la conciencia de que cada momento cuenta en la preparación para la eternidad. Es rechazar la tibieza espiritual y abrazar una fe ardiente que no se avergüenza del Evangelio ni teme el rechazo del mundo. Es, en última instancia, seguir al Cordero donde quiera que va, aun cuando el camino conduzca a la cruz. Solo así la Iglesia será capaz de resistir en la crisis final y reflejar al universo que Dios es justo y digno de confianza. Abrazar una realidad espiritual que transforma la vida y define nuestro destino eterno. Es reconocer que estamos en un tiempo profético único, donde las señales del fin se cumplen de manera acelerada y cada decisión se vuelve trascendental. Bohr insiste en que no hay neutralidad en esta etapa de la historia. El mensaje de los tres ángeles divide a la humanidad en dos grupos, aquellos que aceptan el sello de Dios, reflejado en la fidelidad al sábado y a toda su ley, y aquellos que reciben la marca de la bestia, sometiéndose a un sistema de adoración falso que usurpa la autoridad divina. Este gran clímax del conflicto cósmico no será una cuestión de mera tradición religiosa, sino de lealtad suprema. De allí que Bohr enfatice repetidamente que cada pequeño acto de obediencia diaria, cada decisión de fidelidad en lo secreto, prepara el carácter para resistir cuando las presiones externas sean insoportables. La verdad presente, por tanto, es un llamado a formar un carácter semejante al de Cristo aquí y ahora, antes de que el tiempo de gracia cierre para siempre. También profundiza en el aspecto pastoral de este mensaje. Para él, advertir sobre el juicio venidero no es motivar miedo irracional, sino despertar una conciencia dormida. Es como un médico que alerta al paciente sobre la gravedad de su enfermedad para que pueda buscar la cura antes de que sea demasiado tarde. Así, el juicio investigador no debería ser visto como una amenaza que oprime, sino como una muestra de la misericordia de Dios que da oportunidad de arrepentimiento. Este juicio vindica a los fieles y confirma que han aceptado la justicia de Cristo.
En un mundo donde la injusticia abunda y los malvados parecen prosperar sin consecuencias, el juicio celestial es una garantía de que finalmente habrá rectitud. Por eso el mensaje de Apocalipsis 14 no solo advierte, sino que también consuela: ha llegado la hora de su juicio. Es decir, Dios está poniendo orden en el universo, limpiando el pecado y preparando la restauración definitiva de todas las cosas. Uno de los puntos más conmovedores en las enseñanzas de es cuando describe la escena del cierre de la intercesión de Cristo. Él narra cómo llegará el momento en que el santuario celestial será purificado, la obra mediadora del Salvador terminará y se pronunciarán las solemnes palabras: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Este momento sellará el destino de toda la humanidad, y nadie podrá cambiar de bando después de ese decreto. Es allí donde la verdad presente cobra un peso aún mayor, porque nos recuerda que estamos viviendo en el tiempo de gracia, la etapa en que aún hay oportunidad de arrepentirse, de buscar a Dios y de recibir la lluvia tardía que preparará a su pueblo para el fuerte clamor. Describe este tiempo como una ventana breve pero preciosa, donde el Espíritu Santo trabaja con urgencia para sellar los corazones. Y advierte que quien pospone su entrega corre el riesgo de ser sorprendido por el cierre de la puerta de la gracia, quedando sin amparo en el tiempo de angustia que seguirá. Otro aspecto clave que recalca es que la verdad presente es inseparable del mensaje del amor redentor. Aunque este mensaje tiene elementos de advertencia y juicio, su núcleo es el amor infinito de Dios que no quiere que nadie se pierda. Cristo mismo, que ahora oficia como sumo sacerdote, llevó en la cruz el peso de todos los pecados y ofrece gratuitamente el perdón y la transformación. Bohr repite una y otra vez que ningún ser humano debe desanimarse pensando que no es digno de recibir esta gracia, porque precisamente para los indignos vino Jesús. La verdad presente revela tanto la santidad de Dios como su misericordia ilimitada. Al entenderla, el creyente no es impulsado por el temor servil, sino por una gratitud profunda que lo lleva a decir: Señor, quiero honrarte con mi vida porque tú me amaste primero. Esta experiencia de amor es la que sostiene en las pruebas, pues solo un corazón verdaderamente enamorado de Cristo será capaz de serle fiel cuando todo esté en contra. La enseñanza de también incluye una dimensión misionera urgente. Él afirma que cada miembro de Iglesia es llamado a ser un mensajero de la verdad presente en su entorno. No todos predicarán en púlpitos ni escribirán libros, pero cada uno puede testificar con su vida, compartir literatura, dar estudios bíblicos, ayudar a los necesitados y, sobre todo, reflejar el carácter de Cristo. Bohr anima a los creyentes a no esperar a que la Iglesia institucional organice grandes campañas para evangelizar, sino a ser misioneros personales allí donde Dios los ha colocado. Él cita a menudo las palabras de Jesús: la mies es mucha, pero los obreros son pocos, para recordar que el tiempo se acorta y que cada minuto cuenta para salvar almas. Proclamar la verdad presente no es una opción para unos pocos entusiastas, sino una responsabilidad sagrada para todo aquel que ha sido redimido. Además, asegura que mientras más compartimos el mensaje, más crece nuestra propia fe, pues al testificar vemos el poder del Espíritu Santo transformando vidas. A nivel profético, dedica amplios estudios a demostrar que la historia confirma la veracidad del mensaje adventista. Analiza el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis con un detalle minucioso, mostrando cómo los reinos que surgieron y cayeron se alinean exactamente con lo que la Biblia anunció siglos antes. Para él, este cumplimiento no solo fortalece la confianza en la palabra de Dios, sino que también señala que las profecías que faltan se cumplirán con la misma exactitud. Así, los eventos finales, como la formación de la imagen de la bestia, la imposición de la marca y el tiempo de angustia, no son meras especulaciones, sino realidades inminentes que deben motivar a la Iglesia a velar y orar. Señala que el ecumenismo moderno y las alianzas entre poder religioso y político son claros indicios de que las profecías están avanzando rápidamente hacia su cumplimiento.
Quien comprende la verdad presente no se deja engañar por los discursos de paz y seguridad que hoy predominan, sino que discierne las verdaderas intenciones detrás de los movimientos globales. En sus llamados finales, Bohr siempre vuelve a enfatizar que la esperanza del creyente no está en sus propias fuerzas, sino en Cristo. Aunque la crisis final será la más severa de la historia, Dios promete sostener a su pueblo. Él cita con frecuencia las promesas de Isaías 41:10, Mateo 28:20 y Salmo 91, recordando que quien habita al abrigo del Altísimo estará seguro bajo sus alas. La verdad presente no es, por tanto, un mensaje para desesperar, sino para fortalecer la fe y anclarla en el único que es capaz de llevarnos hasta el final. Bohr describe el desenlace glorioso, después de la gran tribulación. Cuando Cristo regrese en gloria con todos sus ángeles, los fieles serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibirán cuerpos inmortales y serán llevados al hogar celestial. Allí ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Esta visión del cielo es lo que sostiene a los santos a perseverar aun cuando el mundo entero los condene como fanáticos. En su conclusión pastoral, invita a cada creyente a tomar una decisión seria. Dice que no basta con admirar el mensaje, estudiarlo o debatirlo, hay que vivirlo. Cada día debe ser una entrega renovada, un morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Hay que buscar la comunión personal con Dios, estudiar las Escrituras con oración, apartarse del pecado y cultivar hábitos que fortalezcan la fe. También hay que unirse a la Iglesia en la misión, trabajar en unidad y mantener el espíritu de servicio. Bohr asegura que Dios no busca eruditos ni héroes, sino corazones humildes dispuestos a ser moldeados por su espíritu. Él puede usar a cualquiera, por más débil que sea, si está dispuesto a ser un canal de bendición. Así, la verdad presente deja de ser solo una teoría para convertirse en un estilo de vida que prepara al pueblo para encontrarse con su Señor. Finalmente, Bohr deja un llamado a la acción: no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Porque la verdad presente no es para mañana, no es para un futuro lejano, es para hoy. Es el mensaje que Dios está enviando a su Iglesia y al mundo en este preciso momento para prepararlos para la crisis final y la venida de Cristo. Ignorarla es rechazar la voz del Espíritu. Aceptarla es entrar en el camino de la vida eterna. Y termina con palabras de ánimo: aunque la senda sea estrecha y llena de pruebas, la recompensa será infinita. Vale la pena todo sacrificio por Cristo, porque pronto veremos su rostro y estaremos con Él para siempre. Esa es la esperanza que sostiene al pueblo remanente, esa es la razón por la que proclamamos sin cesar: ven, Señor Jesús. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida a cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra.
Vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa.
vencida. Yeah, yeah, yeah. Vértigo de seda, mi alma completa.